Mario Esbedeño, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Daniel, ¿cómo andamos? Bueno. Tu prólogo es bastante expresivo de nuestra historia, ¿no? Pero te pregunto, ¿qué pasó cuando vos viste todo esto? Digo, a ver, un ministro que el año pasado, no estamos muy lejos del año pasado, estamos transitando el 5º mes de este año, decía, no hay que ir al Fondo Monetario Internacional. Y ahora vamos desesperados pidiéndole ayuda. A ver, explícame un poco, ¿cómo caímos en esto? Bueno, en principio es evidente de que el criterio que tiene esta administración, que se llama habitualmente o se le identifica como el gradualismo, con determinadas pautas económicas de funcionamientos, pero no ajustado a ningún plan económico, nos hace a nosotros que analizamos con objetividad dudar de cuál es el objetivo, digamos. Y nos terminó de desconcertar cuando el presidente de la Nación, en el medio de una crisis, digamos, que acá viene la primera aporte y aclaración que quisiera hacer, teníamos una crisis monetaria, no económica, es decir, de que la moneda argentina se estaba depreciando y este sistema gradualista de la Argentina, que parecería la denominación del plan que le pusieron, tenía como característica que no se solucionaban los problemas de fondo, cuál es el déficit fiscal, los problemas estructurales que tenemos y la pretensión, la expectativa de hacer un importante plan de obra pública. Pero yo te invito a que observes lo siguiente. El gobierno estuvo esperando, quizás con métodos especulativos parecidos a la administración anterior, a los eventos electorales. ¿Por qué? Hay un granito. A ver. La misma noche del final de las elecciones últimas hubo un importante aumento de los combustibles. Una especulación mayor que esa no existe. Es decir, esperar un resultado, esperar ver qué pasa con la respuesta del ciudadano, es decir, el mandato que te da la ciudadanía o el respaldo, en este caso, de un programa o de un partido nuevo, digamos, que es una coalición de partidos que está en el gobierno, esperó esa respuesta para ajustar los combustibles. Igual que ahora está tratando de posponer un ajuste que ya había autorizado para evitar el impacto. Esto significa de que el gobierno no ha tenido un programa. Creo que el gran déficit de la Argentina es el programa, y creo que más allá de la sensación que tengamos con la presencia o con haber acudido al Fondo Monetario Internacional, es que la primera consulta, el primer paso que va a haber es que te va a pedir el fondo un programa, una actividad, o si no te va a imponer, que ese es el mal recuerdo que tenemos, determinados cartabones, determinada metodología que tiene, que es lo que en cierta medida le irrita los sentidos al ciudadano y le da banderas a la izquierda y a los sectores más duros para decir, otra vez volvimos al fondo. Creo que todo el mundo se sorprendió de esta resolución prácticamente del núcleo de gobierno, porque hay algunos sectores de la propia coalición que decían no conocer de que se iba a concurrir al fondo. Es como que pasó alguien por ahí, vos necesitabas combustible y una persona que uno no tiene mucho trato, digamos, así parecía la relación con el fondo, que estábamos distantes del fondo. Más aún ahora te voy a hacer un comentario de qué es el fondo hoy en el mundo, que eso no tiene casi prensa. Y vimos la posibilidad, nos entusiasmamos cuando había una tasa de interés baja, y el gran máster del endeudamiento argentino de los últimos años de la administración Macri fue Caputo, digamos, quien por su vínculo, por su propia actividad, digamos, es un gran especulador financiero en el mundo, digamos, trabajó, conseguía fondos, teníamos en varias formas de financiamiento, sean bonos externos o bonos internos, tenía determinado financiamiento, que es lo que hizo de que el gobierno pueda funcionar. ¿Por qué? Porque no hizo los ajustes, no hizo la reestructuración del Estado, no hizo ese trabajo fino, no se animó a hacer cosas. Yo creo que una de las primeras deficiencias que tenía este gobierno, más allá de que había innumerables personas que tenían éxito en la actividad privada, es su inexperiencia o su falta de capacitación para el manejo de la cosa pública. Esto requiere determinada estrategia, determinada formación y determinado cumplimiento de normas. Por eso es que a veces Macri dice que urge determinadas cosas y
choca con el tiempo, con el reloj de su pretensión. Y eso no es otra cosa que el mecanismo, el procedimiento para cumplir con la legislación, que es el sector público, distinto a cuando una persona es presidente de una empresa, le dice, páguese ese cheque, y está, vos le das esa misma orden al contador de una provincia, al tesorero general de la nación, y eso no va a ser respuesta inmediata. Tenés que armar el expediente, tenés que pasar todo el circuito financiero, todo el circuito administrativo, para después son mecanismos que tiene que ver, y es fundado, digamos, podrá ser más o menos burocrático, tiene que ver con la administración de fondos de terceros. Vos con tu dinero haces lo que consideres y creas, digamos. En cambio, al manejar fondos públicos tenés que respetar determinadas normas que prácticamente tienen soporte constitucional. A ver, mira, y en ese sentido creo que ahí el gobierno planteó determinadas cosas y tuvo mucha sensación de autosuficiencia, y esta fue una, digamos, que no tenía un equipo de gobierno en función. El PRO empezó a armar grupos de gente con personas profesionales jóvenes, tratando de ver, tenía pero en el fondo vos me estás diciendo que capacitación. subestimaron lo que es la cosa pública. Sí, ellos se imaginaron que entrar todo cambia, digamos, y a su vez había innumerables, por ahí se habla de minas, que se dejaron un montón de cosas escondidas. Yo creo que la red más fuerte que dejó el kirchnerismo es el importante caudal de funcionarios que incorporó en un montón de lados. En ese sentido tuve una pequeña charla en algún momento con Melconian, que me hizo saber que casi el 18% de la línea del Banco Nación lo habían sustituido, lo habían sacado a los que decían, entre comillas, viejos o los jerárquicos antiguos, y puesto nueva línea. Entonces, él, una de las cosas que le significaba demoras o ponerla en práctica, que chocaba, era justamente esta red, este funcionamiento de gente que no tenía un interés común con esta gente, porque en el sistema impuesto por el kirchnerismo había una importante impregnación de fidelidad a las personas, no al Estado. Yo creo que eso es uno de los graves problemas, inclusive, que va a haber en el futuro. Este es un país donde el funcionario público tiene que entender que reporta al Estado, reporta los bienes comunes, tiene que ver con fondos que son de la ciudadanía y tiene que satisfacer lo que dice constitucionalmente el interés público. Y en ese sentido, todos estos desgastes políticos podrá discutirse, podrá debatirse, como el otro día en las tarifas discutía Kicillof sobre subsidios o no subsidios. Eso tiene que ver con la política, es decir, cuál es la acción de gobierno. Pero en el eje de la administración, ¿te imaginas vos que entra una persona a una guardia a un hospital y es un dirigente político de la oposición? Con una cosa de urgencia, ¿le va a atender, no le va a atender? Bueno, esas disyuntivas, digamos, no se dan en materia humana, pero sí en materia administrativa. Bueno, te voy a hacer una interpretación sociológica que en realidad está basado en el andar cotidiano y que entraron a mostrar algunas encuestas. ¿Qué significa ir al Fondo Monetario Internacional? Lo que primero significa en el inconsciente colectivo es el fracaso de la economía argentina. Lo primero que significa decir, si tenemos que recurrir ahí, es como que vamos y recurrimos a lo último, al financista, que no podemos ir a pedir un crédito. Al financista sin corazón. Al financista sin corazón, que te cobra una tasa de interés altísima, usuraria, todo lo que vos quieras. Vamos a ver, que yo creo que es no peor. Estamos yendo al usurero. Yo creo que es peor, no estamos yendo a alguien que no cobra tan caro, pero que te pone condiciones. Esa es la diferencia, digamos, entre lo que la gente cree. El fondo no es caro, digamos, lo que es exigente en los cumplimientos. Y en ese sentido, por eso te decía, quisiera hacer un aporte que no se hace. ¿Qué es el FMI? Hoy el FMI, a pesar de que mantiene los aportes, las 6-7 potencias más importantes, no está siendo utilizado como asistencia financiera. Más aún, hace 2 años se estuvo en algunos organismos internacionales debatiendo su necesidad de vigencia o no. Es decir, se estaba debatiendo, por eso se insinúa por ahí, o algunos funcionarios del gobierno dicen, no, este es otro fondo monetario. ¿Por qué? Porque cambió alguno de sus objetivos, pero antes, este era un banco de reconstrucción y recuperación, es un instrumento posguerra donde había que hacer obra pública, es un fabricante de obra pública, digamos, y un ajuste monetario. Tiene 2 ejes:
hacer cosas que ocupan mucha mano de obra y a bajo costo, y ajustar fuertemente el gasto público. Este es su tema. Lo que se encuentra en común con las necesidades y las carencias de la administración de Macri, que no ha hecho los ajustes. Es decir, va a venir y nos va a mirar el déficit fiscal, va a mirar cómo gastan los argentinos, tanto en el sector público como en el sector privado, porque este eje, digamos, de análisis va a ser eso, va a ver, ustedes viajaron mucho al exterior, ustedes tienen mucho gasto fuera de la línea del país, la Argentina puede ser caro, pero no importa, hay que comprar a Argentina, esas son sus teorías, pero no tenés que irte, como veíamos las colas en la televisión, a Chile, a algunos países limítrofes a comprar más barato. No, es un nacionalismo forzado, digamos. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual, y ahí estoy en tu punto sociológico, que es la respuesta social de la comunidad, se basa en dos ejes. Uno, qué pasó antes, digamos, y lo que siente que te pretende aplicar. Es decir, el ciudadano hoy se está imaginando rápidamente, con el solo rótulo de decir quién va a actuar, de que viene el ajuste, digamos. Los dirigentes gremiales, los dirigentes políticos de la oposición o de segunda línea, saben automáticamente cuál es la metodología, cuál es el formalismo, porque en eso el Fondo Monetario no cambió. Porque, ¿qué significa para hablar en la verdulería? Es economía por no gasto, economía por no gasto. En el fondo, traducido del inglés al castellano, es eso. Es decir, pretende que uno se ajuste, que es lo que Macri, digamos, se demoró, no quiso tener el desgaste político, no tuvo quizás la gente para revisar las estructuras, y se empezó a dar cuenta después, digamos. Es parecido a lo que se está debatiendo en el tema de la energía. Todo el mundo, cuando la energía era barata, no se fijaba que entre el enchufe de la casa había un importante costo compuesto por el componente tributario municipal, provincial y del IVA. Es decir, de que cuando era barato nadie se dio cuenta de que había que aportar también a las municipalidades, a los gastos de la red, digamos. Y bueno, empieza uno a revisar su necesidad cuando le cuesta, cuando uno empieza a mirar los gastos, cuando le forza, como se dice en la calle. Sí. Entonces ahí empieza a mirar. Y al Estado le pasó lo mismo. Y acá lo que pasa es que el Fondo Monetario, con un sistema, digamos, que habitualmente se le dice cartabón, que es una especie de modelo, molde, que te trae, ahí te va a ajustar y te va a aplicar. Por eso es que la primera reacción que hubo, y dada la sorpresa que convocamos al fondo, le pedimos ayuda, fue del sector empresario. ¿Por qué? Porque el sector empresario es un sector que los que tienen intereses industriales, sobre todo industriales y de producción acá en la Argentina, saben que el fondo tiene uno de sus ejes, es la apertura de la economía. Y si con una apertura regulada o parcial que hubo este último año, ya tuvimos los desequilibrios de precios internos y los problemas que hubo, te imaginás que si te ponen como condición de que vos abras la economía o recibas cosas, justamente estamos tratando de ver qué vendemos, cómo se coloca la producción, por eso estamos muy sentidos y preocupados cuando vemos que la sequía nos generó una pérdida de 6.000 a 7.000 millones de pesos, porque vamos a tener menos cosas para exportar, vamos a tener... te va a decir, vos dedicate a vender productos primarios en el mercado exterior, pero todo lo que tiene que ver con industria, con el valor agregado, comprar donde sea más barato. Es decir, nos está mandando a un sistema que genera preocupación, tanto en la ciudadanía, y esa es la sensación, que preocupa. Lo que yo rescato de lo que vos me estás diciendo, me está llevando a una economía vieja del siglo pasado, primero. Segundo, el modelo es viejo, por eso te decía que en algún momento, fíjate que no hay ni un país latinoamericano, no hay ningún país de primera línea que hoy sea asistido por el fondo. Es decir, prácticamente todo el mundo salió. El fondo asiste a todos los países del tercer mundo, bajo, digamos, los sudafricanos, a los países que son los convergentes que vienen ahora, los que fueron separados de la Unión Soviética, a esos son los que reciben. Y parcialmente, ¿por qué? Porque la tasa de interés es relativamente baja. Se habla entre un 4 y un 8% según cuál sea el crédito. Si es contingente, si es stand-by, es una baja tasa, digamos, dentro de lo que el país está pagando. Pero lo que te exige para corregir la economía, es decir, te viene a sustituir tu planeamiento. Porque,
fíjate una cosa que la gente a veces mira la televisión y no entiende mucho. ¿Por qué reacciona Nielsen? ¿Por qué reacciona Mark? Digamos, los que negociaron la deuda externa y nos separaron del fondo. Porque costó mucho llegar a eso. Es como que te están sacando algo. Guillermo Nielsen, Daniel Marx, que estamos hablando, quienes estuvieron, por ejemplo, Marx estuvo en la gestión de la Rúa, Nielsen estuvo en la gestión de Labaña. Pero fueron gente que gestionó para que no tengamos una economía condicionada, una economía sujeta a que haya organismos. ¿Por qué le pone nervioso a todo esto que tiene esta sensación, esta sociología que voy a decir? Porque van a venir del exterior, es una sensación, digamos, cuando viene a tu casa. Claro. Y te miran, digamos, es decir, y te eso dicen, es lo podés comprar pan, no podés comprar pan, una no, cosa ¿y cuánto así, podés comprar? ¿Y cuántos panes podés comprar? Exactamente. Ahora, pero vos me decís que los industriales están contentos de los empresarios. Yo te digo, pará. No, los empresarios no están contentos. Lo que te digo, los empresarios están preocupados. Preocupados porque va a haber una apertura. Sí, no, está bien, vos me decís la apertura, vos tenés otra visión, pero yo te digo claramente, si vos me venís con un ajuste, ¿quién te va a ir al supermercado? Bueno, ¿quién te va a ir a comprar al minorista? ¿Quién te va a ir a comprar un mueble? ¿Quién te va a ir a comprar una heladera? Ese es el tiempo que viene ahora. Es decir, ¿cuál es el efecto de las medidas del fondo? Es decir, claro, que este es un prestamista, digamos, que como el que vos esperás o yendo a un banco, nadie te da dinero en la forma del fondo. Por eso que yo te corregí un poquito, diciendo de que la tasa no es cara, pero la condición es gravosa, que son dos cosas distintas, digamos. Vos me podés corregir todo lo que quieras. No, te quiero significar en el sentido de que no es caro, digamos, el fondo. Lo que sí, el fondo se torna caro, Daniel, porque la gente no paga el fondo, porque cuando viene el vencimiento al fondo le conviene que no te paguen. Y así fue que creció tanto la deuda externa. Al fondo le conviene que no te paguen. Claro, porque te pone tasa y sobretasa, porque es un sistema que esa cifra que yo digo que es tentadora de tasa. Cuando vos renovás, viene la sobretasa, renovás y viene la sobretasa, y todo ese testimonial que te hacen con los funcionarios que vienen, con el alojamiento, todo eso tenés que pagar, digamos. Es un médico a domicilio que te cobra tasa libre, entonces por eso sí es caro. Y no por la tasa, pagando más de interés que de capital. Exactamente, por eso es que es difícil después salir, y en ese sentido es que estos economistas que trabajaron en divorciarnos del fondo son los primeros que reaccionan, a pesar de que están vinculados con el sistema financiero, a pesar de que manejan todos estos bonos que tanto nos preocupan, como lo que viene la LEVAC, todo, es decir, son gente vinculada a este sector. Le preocupa el condicionamiento. A mí me quedan varias dudas. ¿Esto es el fracaso del gradualismo o es la mala implementación del gradualismo? Yo creo que es el fracaso del gradualismo en el tema que los sectores que esta administración no quiso tocar, cuál es las administraciones provinciales, el ajuste del crecimiento del Estado, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos deficitarios, no fue ajustando antes, le generó que el gradualismo hizo crisis, digamos. Por eso es que lo más representativo, y que no se vio ahora en los últimos tiempos, y que ahora aparece, fíjate vos que el país estaba debatido en aborto sí, aborto no, había dos o tres cosas que se debatían con los dientes apretados en todo, y apareció esto y se dio vuelta todo. Pero ¿cuándo empezó? Cuando hace 15 días empezó el debate sobre el ajuste de las tarifas, cuando la ciudadanía empezó a descreer en la expectativa que tenía de Macri, que era el ajuste de tarifa, cuando le empezó a llegar determinadas facturas que no podía acceder. Y el combustible que le entró a subir. No, los tres ejes que tienen que ver con la energía, el gas, la luz y los combustibles. Esos tres ejes, digamos, son los que le empezó a generar a la gente un consumo mayor de su canasta, de su costo de vida, y hizo de que sus recursos estén. Y por otro lado, para que no se le genere expectativas inflacionarias, el gobierno entró a forzar a que todos los acuerdos que se supone bajo, entre comillas, que eran libres las negociaciones, paritarias las negociaciones, tengan un tope que no pase al 15, digamos. Al final le terminaron poniendo una cláusula gatillo, sino casi nadie quiso firmar, inclusive el sector público. Pero ¿cómo te vas a ir a una cláusula del 15? O como los bancarios, que le daban menos del 10%, cuando la proyección del año, la inflación nadie cree que va a estar por debajo del 20%. Bueno, por eso, son decisiones del gobierno que partían de forzar el ejercicio del poder, de decir como que uno no apoya al Estado, digamos. La gente apoya al Estado, apoya al gobierno, pero lo que
sí, la cuenta te llega y tenés que pagar. Ese es el principio que te corrige cualquier teoría económica. Los recursos tienen que guardar relación con el gasto. Y fíjate vos que en el tema de los recursos va a haber determinadas cosas que va a tener un importante impacto en nuestra zona. Porque si se aplasta los recursos, si se apuesta el financiamiento, muchas de las obras públicas que nosotros fueron la idea fuerza por la cual un sector de la provincia alentó a integrarse a la propuesta de Macri, todo eso puede ser pospuesto, porque esa es una de las medidas naturales del fondo, pero acá que es reducir, por eso le puso un nombre, economía por no gasto. Que en realidad acá lo que dijo esta semana el gobernador Valdés, después de encontrarse con Dietrich, dijo, la obra pública que ya está empezada, se para. No se para, sino que sigue. Bueno, yo voy a hacer un pequeño adendum, es un agregado. La van a aplastar en su certificación para comprometer menos dinero. O sea, la van a ir extendiendo en los plazos. Exactamente. Igual que lo que pasa, y hay una preocupación muy grande, que no sé si vos estás al tanto, digamos, con el tema de los planes Procrear. La presencia, digamos, de todos estos impactos económicos de la movida del dólar y todo eso, ha generado en aquellos tomadores de crédito del Procrear, que fue una expectativa muy importante y que fue una de las pocas alternativas que tenía una persona de acceder a créditos para la vivienda, y creo que es uno de los grandes déficits, una de las grandes cosas que habría que darle fuerza. Y bueno, y tiene eso, así como tiene una cláusula de ajuste de los salarios, tiene una cláusula ahora que sacaron para que la gente supuestamente no se enoje o no se ponga nerviosa, digamos, que es una prórroga automática a la amortización. Pero eso no significa que deba menos. A la gente le preocupa deber, a la gente le preocupa cuánto debe. Y muchos de estos créditos, esta asistencia sobre todo básica del Banco Nación, que es uno de los que más créditos dio en estos últimos 120 días, en lo que va del año, todo es en dólares. Consecuentemente, necesita más ingresos para poder cumplir con su cuota. Pregunta obvia. La única suerte que tiene la gente para no perder la calma y poder dormir en la noche, en eso que está mejorando su vida, es que hay ahora una válvula de escape, que es que se prorrogan en el tiempo porque estabilizan la cuota vinculada a los ingresos. Pero lo mismo uno se preocupa, porque lo que la gente no quiere es de ver cosas que le superen, porque siempre tiene una bomba atómica, y que, así como habla de que hay una especie de respuesta o una reacción sobre el fondo, también hay una reacción de lo que pasó con la 1050. Es decir, la gente ve en algunas experiencias malas que hubo en la Argentina determinadas contingencias y le impacta, le afecta su expectativa. 1050, ¿cuántos años atrás te fuiste? Me fui muy atrás, pero es la realidad. El efecto, yo te aclaro ya y bajo mi firma, el efecto de la 1050 puede darse exactamente en un plan Procrear hoy, que significa que crezca mucho más el valor de tu obligación vinculado a tus ingresos. Eso fue la 1050. Es decir, no se llamará igual, Daniel, discúlpame, pero el efecto económico es similar. ¿Saco un crédito esta semana o no? Yo creo que en la medida de que uno pueda conseguir una tasa que no sea grave, creo que a la larga el Estado va a tener que revisar todo esto, porque no va a querer poner bandera de remate en muchísimas cosas. Lo que creo que es más preocupante hoy es la asistencia del crédito que tiene la PYME y la micropyme, digamos, el pequeño trabajador también, que las tasas se le están yendo para arriba, y también no sé cómo van a ser asistidos, porque si te exigen los bancos más condiciones que vos debas reunir para tener la asistencia financiera, va a haber muchas empresas, sobre todo en el sector comercial y de servicios, que van a ser impactadas, y eso va a afectar la ocupación. Ese es un tema que sí a mí me preocupa, porque las correcciones en el comercio y en las pymes viene por vía de reducir los gastos con el tema aporte o con el tema del personal. ¿Qué podemos esperar el martes? Todos los economistas, todos hablan martes. Vencimiento de las LEVAC. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que el gobierno va a poder superar con esta expectativa al fondo. Creo que parte de su estrategia y su salida casi desesperada venía por ese lado. Creo que buena parte de estas LEVAC están, es decir, saber las LEVAC que vencen, sobre todo el primer día, están vinculados
a calces económicos financieros. Vos sabés que el sistema de seguros, hay determinados mecanismos, ya entramos en una técnica, por ejemplo, los seguros tienen garantías internas, tienen lo que se llama contracautelas. Sí. Y muchas de estas compañías de seguros, muchos de estos fondos de inversión, como había antes con las empresas de seguros para retiro, digamos, tienen calzado en estos bonos, digamos. Esas van a renovar, creo que la expectativa que tiene el gobierno, buena parte de estas van a renovar. Los bancos, forzados seguramente, no tienen otra y van a hacer. Yo creo que va a ser difícil, va a haber gente que se retire, van a vencer muchas que son de tenedores externos, que van a pasar de los pesos a los dólares y también va a haber un impacto en el dólar. Creo que aquellos del exterior parcialmente van a renovar, no todos, pero creo que el gobierno va a poder superar esto, pero va a tener un desgaste político porque va a coincidir el debate de las tarifas con la presencia del Fondo Monetario en la Argentina. A ver, cuando... Políticamente va a tener que fortalecerse mucho el gobierno para poder abrir lo que hizo crecer por su inoperancia, que es hacer crecer la oposición. ¿Macri de dónde viene? ¿Quién es Mauricio Macri? Mauricio Macri, nacido de un empresario como Franco Macri, pero la familia de la madre, Blanco Villegas, vinculado estrechamente a la Unión Industrial Argentina, una familia muy conocida en el ámbito empresarial. Él, su formación empresaria netamente, pero no un empresario pyme. Estamos hablando de un empresario de formador de precios. Si quieres ponerle el rótulo formador de precios o gran empresario, como quieras. O sea, Macri en estos 2 años a los únicos que no pudo convencer o puede haberse visto traicionado son sus propios amigos. Y uno puede llegar a esa lectura, digamos. Fíjate que los primeros contactos que hace Cabrera esta semana, que es el que maneja todo el tema de los precios y sobre todo los suministros, el ministro estuvo pidiendo que se traslade, si es que va a haber alguna movida de precios, solamente lo que esté vinculado al dólar, pero los costos internos, como los componentes de un producto, que son los salarios, las materias primas, la electricidad, una serie de cosas, están estables, digamos, no se impacta en igual medida del dólar. Y la gente le mira y no le responde, porque siempre está en ese sentido la defensa que tiene o la actitud que tiene el comerciante de protegerse y hacer los ajustes. Nadie revisa la realidad de sus costos o qué proporción de ese costo es el que se modifica. A ver, yo te digo algo que... Entonces, voy a concluir. Discúlpame la interrupción. Sí. Creo que se parece a Pugliese esto. Es decir, la actitud de los amigos de Macri, digamos. Piensan con el corazón, le interesa al país, no quiere que vuelva el cristinismo ni nada que se parezca, pero el bolsillo es sagrado. Entonces, la rentabilidad de sus empresas, la actividad económica que tienen, y lo demostraron cuando bajó el barril. La gente, ahora ya te hablo de los combustibles, cuando bajó el año pasado el valor del barril, digamos, y hubo precios que había posibilidades de que se acomode un poco el precio, siguió la escalada de aumentos y no tenía ninguna relación con esto. Se hablaba inclusive de que tenía que tener valores internacionales, pero cuando llegó a valores internacionales también se siguió ajustando. En ese sentido, es evidente de que la actitud del empresariado es acompañar a Macri, es buscarle muchas formas de solidaridad, pero los negocios son los negocios, y en ese sentido creo que una de las grandes frustraciones, inclusive que tienen aquellos que acompañamos, que creemos que había buenas expectativas con Macri, ya se produjo en forma inmediata cuando esperábamos determinadas inversiones, determinados fondos especiales que podían venir del exterior a consolidarse en Argentina, y todos esperan ver cómo se acomoda. Es decir, nadie tiene voluntad. Y creo que el gobierno comete el más grave de los errores cuando hace ese famoso blanqueo de capitales y no exige que buena parte de eso venga a invertirse en el país. Creo que hizo un saneamiento, hizo lo que se llama un blanqueo de capital en un mundo de que en ese momento había muchas dudas sobre el origen de los fondos, que se mezclaba si era dudoso, si era de corrupción, si era de narcotráfico. Entonces exhibimos, porque así se llamaba el saneamiento que hubo con la FIP, exhibimos los importes,
cada uno dijo que tenía afuera, pero faltó la otra parte. Había que haber, dado que permitíamos como país exhibir y que buena parte de esto venga y se integre a la actividad productiva. Creo que eso fue otro de las frustraciones, otra de las expectativas que el gobierno no quiso desgastarse o no quiso exigir, y hubiera sido una buena oportunidad. Si el fondo ahora, que probablemente dentro de sus recetas típicas, digamos, ponerle más sal o menos sal, tiene ese tipo de cosas, casi también suele incluir un saneamiento de capitales, porque te dice y te viene y te exhibe un montón de cosas, y te dice que hay un montón de argentinos que tienen capital en el exterior, que lo force, que traiga, que busquen métodos o metodologías para que... Creo que va a estar dentro de las recetas, como también es inexcusable y visible que tenemos que empezar a pensar también en los municipios y en las provincias, de que va a tener que revisarse el funcionamiento del Estado, porque si seguimos con el fondo o se sigue aplicando para tener asistencia financiera, va a venir en un segundo tiempo una revisión del gasto público, y el gasto interno público vinculado a la cuestión interna. Gracias por venir, como siempre. No, gracias a vos. El doctor Mario Cedeño.